Me encontraba manejando en la carretera de Reynosa a Monterrey. Viajaba a mi destino para entregar una carga de diésel que transportaba. Y cabe mencionar que viajaba solo, debido a que mi ayudante de turno no había asistido ese día. Así que ni modo, ese viaje tenía que hacerse de cualquier manera. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, cuando no tan cerca de un pequeño poblado, pude ver a una joven parada en la orilla de la carretera. Esta llevaba un vestido blanco y caminaba de una manera que daba la impresión de que padecía de sus facultades mentales. E incluso estaba descalza, algo sumamente extraño, pues a pesar de que el próximo poblado no estaba tan lejos, sí lo estaba como para que una joven estuviese deambulando en la carretera. Conforme me acercaba, aquella mujer se percató de mí y sus señas dando a entender que necesitaba un aventón. Así que no me lo pensé 2 veces y me orillé para subir a la señorita. ¿La puedo ayudar en algo?, pregunté, con un tono suave para no asustarla. Fue entonces que me di cuenta de que aquella mujer era una joven aproximadamente de unos 20 y tantos años de edad. Tenía muy buen ver, a pesar de sus ropas. Me dijo: «Sí, caballero, ¿me puedo subir con usted?», contestó con una voz dulce. Después de acceder, la mujer se subió a mi unidad. La verdad es que me tranquilicé un poco. En carretera es común encontrarse con personas que después de sufrir un accidente se quedan varadas a mitad del camino. Pensé que algo así pudo haberle pasado a ella, y por eso su aspecto. En fin, tendría alguien con quien platicar y mitigar la incomodidad, soledad del viaje. Sé que puede parecer tonto detenerse en medio de la nada para auxiliar a una persona que quién sabe quién es y de dónde vino. Pero díganme, ¿se atreverían a dejar desamparada a una persona a mitad de la carretera? O peor aún, ¿cómo se sentirían ustedes si se encuentran en su situación y que por desconfianza nadie los auxilie? Entre plática, aquella señorita me dijo que vivía en un poblado que se encontraba en la dirección que me dirigía. Según comentó, viajaba en un autobús de pasajeros hacia su pueblo, y al hacer la parada en una zona de descanso ella bajó para ir al baño, pero que al regresar el autobús se había ido, y al ver que ningún otro vehículo se acercaba, decidió irse caminando hacia su destino. La historia me pareció de lo más extraña. Podría jurar que la anterior zona de descanso debía estar bastante retirada, pero haber llegado hasta aquí, que haber recorrido bastante a pie. Antes de mencionar palabra al respecto, ella me dijo que se encontraba cansada y que si podía usar el camarote para dormir, a lo cual accedí sin problema. Aproximadamente 10 minutos después, justo al llegar a una curva, comencé a escuchar golpes de pezuñas en el techo del camarote, donde aquella mujer se encontraba durmiendo. Sentí como un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sé por qué, pero comencé a pensar que había sido un grave error haberle dado un aventón. Tragué saliva. Mi corazón casi se detuvo al escuchar nuevamente esos golpeteos, pero solo fueron 2 en el piso del camarote, como si lo que sea que estuviese acostado en la cama se hubiese levantado. Entonces, es algo de lo que al día de hoy me arrepiento. Con miedo decidí voltear para enfrentar a lo que estaba detrás de mí, pero como si esa cosa no quisiese que lo observara, me habló al oído con una voz espectral. «Aquí me bajo». Definitivamente esa no era la voz de un ser humano. Además, les juro que mientras escuchaba su voz podía sentir como un pelaje grueso rozaba mi cuello. Detuve mi unidad y sentí que mi corazón también lo haría. Entonces, después del minuto más largo de mi vida, sentí como aquella presión en el ambiente desaparecía, hasta darme cuenta que en un parpadeo ya me encontraba completamente solo en la unidad. Esto a pesar de nunca haber escuchado la puerta abrirse. Como pude, apreté mis manos en el volante
Justo al iniciar mi marcha escuché lo que parecía el balido de un chivo en el costado de la carretera, justo en el lugar donde me encontraba. Al mirar por el retrovisor con terror, me topé con la imagen de un chivo negro mirando en mi dirección, mientras hacía ese horrendo sonido. Entre rezos y lágrimas, arranqué mi unidad lo más rápido que pude, sin importarme si venía un vehículo cerca o me salía del camino. Quería escapar de ahí lo más rápido posible. Al llegar al poblado decidí quedarme a dormir en una zona de descanso. No quería manejar hasta que saliera el sol. En el lugar me encontré con un compañero trailero a quien le conté lo sucedido. No me importaba si él se me tildaba de loco. Sin embargo, y para mi sorpresa, no lo hizo. En su lugar me contó que otros compañeros habían contado una historia similar. En medio del camino se encontraba una hermosa mujer deambulando, y ya sea por su amabilidad u otras intenciones, estos la terminaban subiendo a sus unidades, solo para toparse con la imagen de un chivo negro, haciendo que incluso algunos perdieran la cordura. Según cuentan en ese poblado, ella no es más que la aparición del mismísimo, quien busca llevarse a cualquier conductor desprevenido con él. Me gustaría decir que después de aquello dejé mi trabajo. Sin embargo, no fue así. Lo que sí ocurrió es que ahora evito detenerme en el camino. Hola, ¿qué tal? Quiero contarles algo que me sucedió. No sé si fue real o fue el resultado de mi cansancio, ya que regresaba a mi casa después del trabajo, aproximadamente entre la 1 y las 3 de la madrugada. Estaba en dicha carretera cerca del municipio de Huehuetoca, en el Estado de México. Manejaba a una velocidad adecuada y con precaución, debido a lo accidentada que se encontraba la carretera, ya que son caminos que en un principio eran caminos reales antiguos, que habían sido rutas de diligencias o carretas. Mi cansancio era insoportable. Mis ojos se cerraban de vez en cuando en momentos que parecía que manejaba como controlado por el inconsciente, porque ya sabía mi camino. Y no sé si debido al cansancio, pero al llegar a una curva los faros comenzaron a debilitarse. Mi unidad perdió velocidad. Llegados a ese punto y debido al cansancio fue que decidí parar unos 10 minutos para preparar un café y poder continuar mi camino. Mientras me encontraba bebiendo mi café, sentí como un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, lo cual me pareció bastante extraño, ya que me encontraba dentro de mi unidad, además que era pleno verano. Sin embargo, decidí ignorar aquella sensación y me dispuse a tomarme mi café. Debo admitir que me relajé un poco, y al paso de unos minutos nuevamente sentí el mismo escalofrío. Entonces que me di cuenta de que en el camino no había más autos o camiones transitando. La verdad es que me incomodó el hecho de saber que me encontraba completamente solo. Terminé mi café de un sorbo y acto seguido encendí mi unidad. Me incorporé nuevamente en la carretera y como unos 30 metros más adelante pude ver lo que parecía ser la silueta de una mujer caminando al costado de la carretera. Inmediatamente inspeccioné el lugar tratando de encontrar algún auto descompuesto el cual proceder a esa mujer. Sin embargo, no había nada. Empecé a lanzar la luz alta para que volteara aquella mujer y así poder auxiliarla. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando al acercarme a aquella figura humana se transformó en una piedra. Ya no me detuve. De hecho, hasta llegar a una talachera que era alumbrada por un poquito, casi impecable a la distancia. Decidí comprar unos cigarros, pues me encontraba sumamente nervioso, tanto que el dueño se percató de ello y me preguntó que si me encontraba bien. Yo le respondí que sí, y él nuevamente me dijo: es que usted no se ve bien, ¿seguro que lo está? Animado por su comentario, le platiqué lo que había visto hace unos minutos, con un tono algo serio, como si no fuese algo nuevo para él. Respondió: usted acaba de ver a la difunta de los traileros.
Señor, de suerte no se accidentó. Yo, un poco sacado de onda, le dije que por qué debería accidentarme. Él me dijo que muy pocos se han salvado de accidentarse, pues comentan que al toparse con ella pierden el control de la unidad, como si alguien más la estuviera manejando. Pero parece que usted lo protege a un familiar muy cercano, me dijo. Cuídese, nunca viaje solo. Cuando llegue a su municipio, vaya a la iglesia central y deje una veladora en la imagen de las benditas ánimas del purgatorio y solicite que le den agua bendita para la pobre mujer y para mí también. Cuando me retiré del lugar y al llegar a mi destino así lo hice, y al otro día que regresé nuevamente a mi trabajo, y siendo de mañana, trataba de ubicar el lugar donde compré los cigarros para darle a esa persona el agua bendita, pero extrañamente no daba con el lugar. No fue hasta que me estacioné a un lado de la carretera tratando de ubicar esa talachera que un campesino salió entre los matorrales, así que le pregunté si conocía una talachera cerca del lugar. El hombre respondió que por ese lugar desde hace mucho tiempo había habido una, pero se incendió porque un auto chocó contra ella. Yo no lo podía creer, así que el hombre me llevó al lugar y solo encontré una cruz que decía Memoria de Don Juan, quien siempre auxilió a los camioneros y conductores solitarios, en recuerdo de sus hijos, amigos y petroleros de Tula. Lo único que hice fue dejar su agua bendita, despedirme y darle las gracias. Hace algunos años me encontraba manejando por la carretera un poco entrada en la noche. Tenía buen tiempo, por lo que no tenía prisa en llegar a mi destino. Fue antes de llegar a un túnel que rebasé a un tráiler que corría justo en el límite mínimo de velocidad. Y como es de costumbre, accioné el claxon para saludar a mi compañero de camino, pero extrañamente no recibí respuesta alguna. Pensé que podía encontrarse cansado o tal vez de mal humor, así que no le tomé importancia y continué mi marcha. Aproximadamente un par de kilómetros más adelante, y aún con el otro tráiler detrás mío, noté unas luces intermitentes que se acercaban detrás de nosotros, específicamente un par de luces rojas. A medida que se acercaban, noté que eran del tipo antiguo que giraba horizontalmente en círculos, pero como todo el mundo lo sabrá, si no hay luz azul, no es de qué preocuparse demasiado. Conforme avanzaba, aquellas luces se acercaban cada vez más, así que pensando que era un vehículo de emergencia, de algún tipo reduje la velocidad, solo para estar seguro, permitiéndole rebasarme. El tráiler que estaba detrás de mí, por su parte, las luces se acercaron lo suficiente hasta detenerse justo detrás de mí y permanecieron así por un momento. Esperando que me detuviera en este punto, pensé que podría ser un vehículo de policía, el cual tenía algunas luces apagadas, así que sin más doblé hasta el acotamiento y me detuve tan solo unos metros más adelante. Frené, encendí las intermitentes, solté el cinturón de seguridad y tomé mi linterna. Miré por el retrovisor, pero no vi a nadie. Así que después de un par de minutos decidí salir para ver lo que ocurría. Comencé a caminar por un costado de mi unidad, pero justo al dar unos pasos me quedé paralizado. Con mi lámpara en mano iluminando, me di cuenta que no había nada detrás de mí. Pensando que tal vez el conductor se había salido del camino justo detrás, no había nada. Pude, tomé mi unidad y seguí mi marcha, sin detenerme hasta el poblado. Hola, me llamo Juan. Tengo muchas experiencias en la carretera. He recorrido miles de kilómetros por este México lindo y querido. He visto paisajes que quitan el aliento y he vivido experiencias que te erizan la piel, pero ninguna se compara con lo que me pasó esa noche oscura en la autopista. Era cerca de la medianoche. La luna brillaba como un faro en el cielo negro. El viento
Este silbaba entre las cabinas de los camiones que descansaban en la parada de Celaya. Yo me preparaba para continuar mi viaje hacia el norte del país. Venía cargado de frutas y verduras. La carretera estaba desierta. Solo se escuchaba el zumbido de mi motor y el canto de los grillos en medio de la oscuridad. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí una presencia extraña, como si alguien me observara desde las sombras. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Sin embargo, la sensación de ser observado no se iba. Seguí conduciendo tratando de ignorar la inquietud que me invadía, pero a medida que me acercaba a un tramo conocido como la Curva del Muerto, la presencia se hizo más fuerte. Sentí un frío glaciar en el aire y un aroma horrible que me revolvió el estómago. Al llegar a la curva, reduje la velocidad y tomé la precaución de encender las luces altas. La neblina cubría la carretera y apenas podía ver unos metros por delante. De pronto, entre la bruma, vislumbré una figura blanca que flotaba en el aire. Era una mujer vestida de blanco, con un velo que le cubría el rostro. Sus largos cabellos negros caían por su espalda, como un río de azabache. Sus manos huesudas se extendían hacia mí, en un gesto de súplica. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era el lamento de una mujer llena de dolor. Un sonido que heló la sangre en mis venas. De inmediato me invadió el terror y pisé el acelerador a fondo. La figura blanca se desvaneció entre la neblina, pero su lamento siguió resonando en mis oídos. Conduje a toda velocidad sin mirar atrás, hasta que llegué a la siguiente parada de camiones. Mis compañeros traileros me encontraron pálido y tembloroso. No les pude contar lo que había visto, porque no me creían. Me decían que solo era mi imaginación, que la fatiga y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Pero yo sé lo que vi. Vi a la Llorona en la autopista, y sé que su lamento seguirá atormentando a los viajeros que se atrevan a cruzar la Curva del Muerto en una noche oscura y brumosa. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la mujer blanca y su lamento fantasmal me perseguían en mis sueños. Me levanté varias veces a fumar un cigarrillo y a mirar por la ventana esperando ver la figura. Al amanecer, me puse en marcha de nuevo con el corazón aún latiendo. La imagen de la Llorona estaba grabada en mi mente y no podía evitar sentir una punzada de miedo. Cada vez que pasaba por un lugar solitario, me sentía muy nervioso. Durante los siguientes días traté de olvidar lo que había vivido. Me concentré en mi trabajo, en la carretera y en la música. Esa música que estaba escuchando en la radio. Pero cada vez que escuchaba un lamento en la noche, mi mente volvía a la Curva del Muerto y a la figura fantasmal que había visto. Saludos. Me llamo Luis y llevo más de 20 años surcando las carreteras de este país. He vivido de todo en mi oficio. Esta historia que les contaré ocurrió hace unos años, cuando aún era un jovencito, con ganas de comerme el mundo. Acababa de empezar a trabajar para una empresa que transportaba mercancías a través del país. Mi ruta habitual era un trayecto largo y solitario que usaba el corazón de la cordillera. Un día el camión comenzó a fallar en medio de la nada. El motor rugía como un animal herido y las luces parpadeaban amenazando con apagarse. No me quedó más remedio que detenerme y esperar a que amaneciera para poder arreglar la avería. La noche era cerrada y el silencio era sepulcral. Solo se escuchaba el aullido del viento entre las copas de los árboles y el crujir de las ramas secas. De repente un escalofrío recorrió mi espalda. No me sentía solo. Una presencia invisible me observaba desde la oscuridad. Empuñé mi navaja con manos temblorosas
y me asomé a la oscuridad, pero no vi nada. La sensación de ser observado era cada vez más intensa. Un sudor frío recorría mi frente y mi corazón latía. De pronto un sonido gutural rasgó el silencio. Un aullido espeluznante que parecía provenir de las profundidades del bosque. El miedo me paralizó. No podía moverme ni articular palabras. Solo atiné a cerrar los ojos y rezar en silencio. El aullido se repitió. Esta vez estaba más cerca. Abrí los ojos con terror y vi dos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La criatura se acercaba a mí sigilosamente. En un acto de desesperación arranqué el motor del camión y lo lancé hacia la oscuridad. Fue así como escuché un rugido, y antes de que las luces se apagaran, la criatura se abalanzó sobre sus garras afiladas, rasgando mi ropa. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchó. En ese instante un faro de luz iluminó la escena. Un camión se acercaba a toda velocidad. Eran unos bomberos que bajaron del vehículo y me rescataron de las garras de aquella criatura. Nunca supe qué fue, pues esta misma huyó. Aquella noche algunos dicen que fue un lobo, otros que pudo haber sido un puma, pero yo sé que lo que vi fue algo más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Desde entonces no he vuelto a conducir por esa carretera. Cada vez que recuerdo esa noche, un escalofrío recorre mi espalda y el sudor frío empapa mi frente, pues justo eso que sucedió se convirtió en mi peor pesadilla. Esta siguiente historia es solo una de las muchas historias aterradoras que he vivido. La carretera puede ser un lugar solitario y peligroso, y no siempre se sabe qué peligros acechan en la oscuridad. Si alguna vez se encuentran solos en aquella carretera desierta por la noche, no olviden mis palabras. Estén atentos, conduzcan con precaución y no se detengan en lugares extraños. Y sobre todo, nunca olviden que la oscuridad no siempre está vacía. Yo soy camionero desde hace muchos años. He recorrido miles de kilómetros por las carreteras de este país. He visto de todo, desde paisajes hasta las peores miserias humanas. He dormido en áreas de descanso sucias. He comido comida chatarra en paradas de camiones. He conocido a todo tipo de personas, desde amables lugareños hasta conductores psicópatas. He vivido de todo, o al menos eso pensaba hace unos meses. Verán, me asignaron un viaje que me llevaría a un pueblo remoto en la sierra. El pueblo se llamaba La Cueva, y según mi GPS estaba ubicado en medio de la nada. No le presté mucha atención. Al principio solo me concentré en la ruta y en llegar a mi destino. El viaje fue largo y monótono. La carretera era estrecha y sinuosa, y estaba rodeada por densos bosques que parecían dar a luz del sol. A medida que me acercaba a la cueva, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Era como si algo me advirtiera que no debía seguir adelante. Llegué al pueblo al anochecer. Era un lugar pequeño y desolado, con apenas unas pocas casas de madera y una tienda. Las calles estaban vacías. Me estacioné en la plaza y bajé del camión. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando sentí una presencia extraña. Esto en el aire. Me dirigí a la tienda general para preguntar por direcciones. El lugar estaba oscuro y también tenía bastante polvo. Solo había un viejo sentado en un viejo sofá en la esquina. Me acerqué a él y le pregunté cómo llegar a mi hotel. El señor me miró con sus ojos vidriosos y me dijo con una voz ronca: "No hay hoteles en la cueva. Los que llegan aquí nunca se van". Sus palabras me inquietaron, pero no le di mucha importancia. Pensé que solo era un viejo excéntrico. Le agradecí por la información y salí de la tienda.
Mientras caminaba por las calles vacías, no pude evitar sentirme observado. Me daba la sensación de que alguien me seguía desde las sombras. Apresuré el paso y llegué a un viejo motel, al final del pueblo. El lugar parecía abandonado, pero era la única opción que tenía. Entré en la oficina y encontré una mujer joven detrás del mostrador. Me registré y me dieron una habitación al final del pasillo. Subí las escaleras con la maleta en la mano y sentí que el aire se volvía más frío a medida que me acercaba a mi habitación. Abrí la puerta y entré en la habitación. Esta era pequeña y oscura, con muebles bastante viejos y polvorientos. Me senté en la cama y encendí la luz. En ese momento vi una sombra en la esquina de la habitación. Me levanté de un salto y me acerqué con cautela. La sombra se movió y vi una figura alta y delgada. Tenía cuernos y ojos rojos, como si se tratara de un demonio. Yo grité de terror y corrí hacia la puerta, pero esta estaba cerrada. La figura se acercó a mí lentamente, extendiendo sus garras afiladas. Yo cerré los ojos y esperé lo peor, pero no pasó nada. Al abrir los ojos lentamente y ver la figura, esta había desaparecido. Me senté en la cama temblando de miedo. No sabía qué había pasado, pero sabía que no podía quedarme en ese lugar. Recogí mis cosas y salí corriendo del motel. Me subí al camión y arranqué el motor. Miré por el espejo retrovisor y vi la figura del demonio parada en la puerta del motel sonriéndome, con una sonrisa malévola. Yo pisé el acelerador y salí del pueblo lo más rápido que pude. No miré atrás ni una sola vez. No sé qué pasó en ese pueblo, pero nunca lo voy a poder olvidar. ¿Qué tal? Me llamo Marco y quiero compartirles una experiencia que me tiene muy incómodo. Aún es fecha en que sigo escuchando cosas. Estoy en el contenedor de mi camión. Me mueven los objetos. A veces ando apresurado buscándolos en el lugar donde los dejé y aparecen en otro sitio. Pero lo más aterrador que voy a contarles sucedió hace unas semanas, casi al finalizar el mes pasado. He ido con un par de personas que supuestamente podrían ayudarme, pero todo sigue igual. Cuando menos lo espero me espantan o veo a personas en medio de la carretera. Y eso no es todo. Le han hecho piezas y despojos tanto a mi negocio, al tráiler involucrado y a su servidor, que les escribe este correo. Pero nada cambia sinceramente. Siento que esto ya no tiene solución. Sé que tengo que salir adelante de esta situación y posiblemente mi cerebro se quedó enfrascado en todos los acontecimientos. Durante aquel viaje tan siniestro o perturbador, tengo miedo de pensar que quedé loco, pero lo que sí me hace temblar mis manos es que todo aquello que miro, observo o siento podría ser tan real como estas manos que están presionando estas teclas mientras les escribo lo que he pasado. Muchos traileros tenemos la intención de algún día comenzar nuestro propio negocio, comprar nuestro primer tráiler y comenzar a alquilarlos. Esto para realizar viajes, y gracias a Dios pude hacerlo. Todos los compañeros sabemos que el rubro de mover mercancía es bastante redituable, y una vez que consigues relacionarte con las personas correctas, el negocio comienza a rendir frutos. Por ese lado, realmente me siento muy feliz. Ver que mi sueño se hizo realidad ha sido lo que más satisfacción me ha dado. Desde que comencé a trabajar para la primera empresa, me llenaba de tranquilidad y felicidad ver los amaneceres en la carretera. Manejar durante la noche sin tráfico y sin autos a mi alrededor es sin duda algo que no tiene precio. Sé que todos los operadores que me escuchen
Me darán la razón. Cuando era soltero me encantaba pasar a las cachimbas del norte de Tijuana, Baja California, Rosarito, así como cenar algo mientras me llenaban el tanque de diésel. Esto era a precio más barato, y si tenía suerte, conocer a una hermosa mujer que me acompañaría un par de horas. He escuchado todas tus historias de traileros, y lo que noto en muchas de ellas es que los compañeros abren parte de su vida para poderla compartir con toda la comunidad. Y eso es de lo que se trata. Así que no les voy a mentir. Yo también hice lo que la mayoría de los operadores hacen. Es un estilo de vida que francamente no se puede evitar, pues con ello convives diariamente. Es una rutina que cuando te casas, obligatoriamente debes de cambiar. Bueno, el que quiere hacerlo, pues te acostumbras tanto a seguir tu ritmo de vida o de trabajo, que francamente para muchos el matrimonio no cambia su forma de ser. Estar en la carretera en ocasiones, durante casi todo el mes, o regresar a casa solo, o durante 3 días por quincena, tiene un costo. Muchos matrimonios han terminado por lo mismo, pero también debemos entender que cuando en realidad quieres lograr tus sueños, hay que sacrificar muchas cosas, entre ellas la familia. Gracias al cielo pude darles educación a mis hijos con mi trabajo. Como trailero hice mi casa, y después me dediqué a apretarme el cinturón para poder juntar el dinero para dar el enganche de mi primera unidad. Con los años mi pequeño negocio de transporte fue creciendo, y últimamente con el apogeo o el incremento de la llegada de los chinos, sinceramente nos va mejor. Ahora mis hijos ya están grandes. La mayoría de ellos ya tienen familia y decidieron quedarse a ayudar en el negocio familiar. Eso sin duda nos hizo crecer mucho, pero también me duele en el alma que en ocasiones hayan estado a punto de internarme en hospitales psiquiátricos por las fuertes recaídas, así como le llaman los especialistas. Pero no son recaídas ni tampoco son periodos de alucinación por el desvelo. Y mucho menos es que mis nervios estén destruidos por los acelines que tomé en su momento. Son acontecimientos reales que me gané por meterme donde no debía sin saber. Y de testigo tengo a mi mujer, que en una ocasión pudo presenciar uno de los más fuertes encuentros con el demonio, lo que fuese esa entidad. Por otro lado, al contar con operadores fieles e incondicionales, es muy tranquilizante para mí, o sea, mis hijos, y los buenos traileros que nos han acompañado desde que inicié en este negocio. Con ellos no tengo que estar checando en la computadora dónde va la unidad, o por qué está parada, o si se desvía del trayecto. En este trabajo nos han pasado tantas cosas que parecería mentira si les cuento las circunstancias por las que tuvimos que pasar. Independientemente del comportamiento de los traileros, me enfocaré en un par de historias de terror que viví y que están completamente ligadas a lo que inició todo esto. Para enero de hace unos años, yo ya estaba inmiscuido en este problema. Sin embargo, estaba a punto de adquirir mi tercera unidad, y a pesar del miedo seguí adelante. Los primeros trailers que compré fueron de segunda mano. Me daba miedo que estuvieran con algún problema, o como algún compañero en algún momento me comentó que había una entidad de una mujer en una de sus cajas que había fallecido, y que dicho tráiler era utilizado para transportar a personas hacia la frontera. Total que ese año caí en cama por todo lo que me sucedió. Cuando terminé un viaje hacia la ciudad industrial de Matamoros, venía de regreso con la ilusión de llegar a casa para llegar al cumpleaños de la más pequeña de mis hijas. Emocionado y feliz me comunicaba con mi esposa para pedirle detalles sobre cómo iban los arreglos, el alquiler del payaso que nos acompañaría, el brincolín, los inflables, la comida, las piñatas y todo lo que conlleva las cansadas fiestas de los hijos.
Nunca imaginé que estaría a punto de encontrarme nuevamente con lo que supuestamente el brujo, el que con anterioridad me había entendido, me aseguró que ya no volvería a ver. Terminé de desembarcar alrededor de las 11 de la noche en montacargas. Iba y venía hacia la casa moviendo las tarimas llenas de producto con ayuda del operador del patín, mientras yo aprovechaba para cenar algo. Afortunadamente terminaron sin problemas y me dirigí con el encargado para que me firmara y sellara mi relación. Minutos más tarde ya me encontraba en la carretera. Siempre manejaba escuchando música o mis programas preferidos, entre ellos el de La Mano Peluda. Sinceramente me siento identificado con todas aquellas personas que tienen encuentros paranormales con cosas que no pueden explicar. Y no puedo negarles que las manos me sudaban al escuchar cada historia compartida. En especial me perturbó mucho la transmisión de La Casa de Fidel, una de las historias de terror más impactantes para mí. Regresaba con toda tranquilidad hasta que a cierta altura de la carretera después de La Noria y casi al entrar a Tres Palos, me encontré con un automóvil que mantuvo la velocidad y me acompañó alrededor de 1 hora al frente. Pero eso no fue lo impactante. A primera vista me había percatado de que se trataba de una sola persona que posiblemente regresaba de su trabajo o iba hacia otro pueblo. No vi absolutamente nada fuera de lo normal, así que continuamos alrededor de media hora, más en aquella carretera desolada que transitábamos, nosotros dos en el medio de la oscuridad. Continué detrás de aquel automóvil. Mantuvimos el paso durante un largo tiempo en una recta del camino. Intenté alcanzar mi termo para tomar un poco de café, y así lo hice, pero casi me ahogo cuando al mirar nuevamente la parte trasera de aquel automóvil, pude observar ahora una mujer de cabello largo y negro en la parte trasera del mismo coche. Lo que de forma inmediata vino a mi mente era que se trataba del acompañante del conductor que se había pasado para atrás, no sé si para dormir o recostarse. Esa imagen se repite una y otra vez en mi mente. En verdad que me pongo muy nervioso. Después de permanecer varios minutos más en esa posición, no le vi ningún tipo de sentido a que la copiloto se hubiera pasado para atrás. Ella seguía inmóvil en su lugar, pero en mi cabina las cosas comenzaron a cambiar. Lo primero que pasó fue la temperatura. Comenzó a bajar y eso es muy extraño, pues en verano las temperaturas oscilan entre los 20 o 25 grados, y más en la costa. Camino por el que venía. Encendí la calefacción y de pronto comenzó a calentarse un poco, pero aún así mis manos comenzaron a enfriarse, de una forma muy extraña, tanto así que por unos segundos mi propia respiración producía un vapor que salía de mi boca. Sinceramente nunca imaginé que se trataría de una presencia paranormal que se estaba manifestando en la cabina. Después de un par de minutos, cuando ya me había puesto mi chamarra, por reacción involuntaria miré hacia aquella chica en el auto de adelante y pude observar que comenzó a mover su cabeza de izquierda a derecha, como si intentara relajar su cuello. Esto por el cansancio del camino. Pero aquella mujer lo hacía de una forma muy extraña, cosa que comenzó a darme mala espina, pues su cabeza se inclinaba tanto que tocaba su hombro y su cuello se inflamaba. Comenzó a tener un olor muy fuerte, olía como a drenaje, y aquel olor fue en aumento. Antes de apagar la calefacción ya olía a cualquier animal en estado de putrefacción. Con el estómago totalmente revuelto comencé a soportar aquella apestosa y el frío de inmediato se apoderó de la cabina. Cuando ya no aguanté más abrí la ventanilla y el aire que entraba de la naturaleza, no sé si me explico, no olía nada de lo que yo percibía adentro. Esperé un momento a que toda aquella pestilencia saliera y me di cuenta de otra cosa que por los nervios que sentía no identifiqué de inmediato,
y es que el aire que entraba del exterior era cálido, completamente lo contrario a lo que sentía dentro de la unidad. Sin duda esta cosa ya me tenía bastante nervioso, y más por lo que ya había vivido anteriormente. Cualquier cosa que me pasaba la relacionaba de inmediato con aquella mujer a la cual le realicé el viaje que cambió mi destino. Después de cerrar las ventanillas, calculo que me mantuve al volante algunos 10 minutos más mirando hacia el frente, pero algo comenzó a llamar mi atención. Aquella mujer que se encontraba en la parte trasera del auto comenzó a girar la cabeza. Eso podría tratarse de algo muy normal, al mirar hacia la izquierda o derecha, intentando divisar algo entre la oscuridad de la carretera. Pero lo que no fue para nada normal fue la manera en cómo observaba, cómo lentamente el rostro de esa mujer giró hasta tener su cara en dirección hacia mí. Sin duda me quedé congelado. Sin saber qué hacer, aquella imagen en su rostro comenzó a convertirse en escalofriante, cuando una sonrisa diabólica empezó a dibujarse en su cara. Sus ojos eran completamente negros, y sin mentirles tenía ganas de llorar, de gritar y salir corriendo de mi unidad, sin importar la velocidad a la que iba. No podía creer lo que estaba pasando. Intenté engañarme, pues quería pasar mi mano por mis ojos y después ya no ver nada, pero nunca sucedió así, sino que todo lo contrario. A la altura de la presa, los lavaderos, en un parpadeo, aquella mujer desapareció. Mi corazón me latía fuertemente por lo que acababa de presenciar, y cuando menos lo imaginé, en la punta del cofre lentamente empecé a ver que algo se asomaba. La piel de mi rostro se me enchinaba al decir esto. La silueta de un rostro comenzó a verse detrás del cofre, y empecé a gritar, y apretando fuertemente el volante, pues mi cuerpo aún no comprendía totalmente lo que estaba viendo frente a mí. No puedo olvidar sus ojos, esos ojos que reflejaban como si fueran unos gatos. En realidad tengo miedo en este momento, pues hasta la luz del buró que alumbra mi habitación parpadea y se atenúa, casi hasta dejarme en la oscuridad. Mi mujer está dormida aquí a mi lado, pero me siento observado por algo o alguien. Pero bueno, continuó. Cuando comencé a gritar, aquella mujer azotó su rostro contra el cofre de una manera tan fuerte que pude percibir el golpe en el volante. Pero eso no fue todo. Justo cuando lo hizo, desapareció, y comencé a sentir que eso que tenía enfrente ahora estaba dentro de la cabina. Mi intuición no se equivocó, pues algo comenzó a respirar a mi lado derecho. Sentía esa ligera brisa, como cuando tienes una persona detrás de ti, y me quedé petrificado. Cuando algo comenzó a tocar mi hombro, de inmediato comencé a rezar. He sido católico desde que tengo conciencia, y no dudé en hacerlo. Pareciera mentira, pero la imagen que siempre llevaba conmigo de la Virgen salió volando como si una fuerza extraña la hubiese arrancado del cristal donde yo la había pegado. Mientras aquellos dedos esqueléticos seguían recorriendo mi brazo, justo cuando la imagen de la Virgencita se perdió en la oscuridad de la cabina, aquella entidad comenzó a reírse de una forma burlesca, como si mi religión no tuviese algún tipo de poder sobre ella, y comencé a reprender en el nombre de nuestro Señor cualquier manifestación demoníaca. En ese momento todo esto pasó en cuestión de segundos, que para mí fueron demasiado eternos, y sin darme cuenta, había comenzado a acelerar a tal grado que le dio un golpe al coche que venía acompañándome ya desde un buen tiempo. El golpe fue leve, pero estuve a punto de sacar de la carretera a esta persona. Justo cuando lo impacté, aquella mano que estaba a punto de llegar a mi codo desapareció. Estaba agitado y bastante alterado. La velocidad y pues mis intermitentes, y también el auto de adelante, hasta que nos detuvimos a orilla de la carretera.
Entiendo perfectamente que aquel conductor se bajara completamente histérico y molesto por el empujón que acababa de darle. Estaba en su derecho, pero yo también estaba completamente asustado, y ese hombre lo notó. De inmediato, después de ver su fascia trasera, mis piernas perdieron su fuerza y caí entre el tráiler y la parte trasera de su coche. De inmediato corrió hacia mí para ayudarme y me preguntó que qué era lo que me sucedía. Me compartió un poco de agua, pero mis piernas no respondían. Para colmo, la señal del celular en esos lugares no existía para esos años, y lamentablemente tuvimos que esperar hasta que por fin recuperé el movimiento. Ya un poco más tranquilo, comencé a contarle a aquel señor lo que había pasado, lo de la mujer que iba en su asiento de atrás y que después se pasó a mi cabina. Ese hombre también se puso bastante nervioso. Me enseñó su coche y con él no venía nadie. Los dos nos miramos por algunos segundos fijamente y no hallábamos qué decirnos para poder consolarnos en medio de la nada y en completa oscuridad, solo iluminados por las luces de nuestras unidades. En realidad, su auto no le pasó nada, solo se había tratado de un suave empujón, pero en todo momento, tanto él como yo nos sentíamos vigilados, y es que percibíamos que alguien nos miraba detrás de los árboles o de los arbustos. Como pudimos nos calmamos e intentamos guardar la cordura. Y acordamos acompañarnos lo que restaba de la noche. Ese hombre iba a Tampico, por lo menos nos quedaban 200 kilómetros para bajar juntos. Subimos a nuestras unidades y así lo hicimos. Nos acompañamos y admito que en esas condiciones me ayudó mucho. El detalle fue que después de regresar a casa, y cuando terminó la fiesta de mi hija, una vez que se fueron todos los invitados, comencé a sentir escalofríos. Mi cuerpo temblaba y sentía un frío impresionante, al grado que decidí dejar a mi mujer y mi hija abriendo sus regalos en la sala para poder subir a mi recámara, justo en donde estoy en este momento escribiéndoles. Recuerdo que me acosté en la cama y después me desperté un par de horas más tarde, pero no podía moverme. Solo sentía la mano de mi esposa cada vez que cambiaba un paño de agua fría sobre mi frente. Pero lo perturbador de esto es que veía sombras alrededor de mí moviéndose de un lugar a otro, como si me estuvieran acechando o esperando la hora de que yo estuviera a punto de fallecer. Intentaba hablar y a pesar de dar mis mejores esfuerzos, solo lograba respirar rápidamente y segundos más tarde sentía la mano de mi esposa intentando reconfortarme. Así pasé bastante tiempo hasta que me quedé dormido, pero fueron momentos completamente angustiantes para mí. A la mañana siguiente desperté completamente sudado y oliendo alcohol. Mi esposa pensaba que se trataba de una fuerte infección o cuerpo cortado, pero cuando fuimos al médico, nos confirmó que era producto de la impresión de lo que había vivido hace 2 noches. Ahí fue cuando le conté a mi mujer lo que me pasó en la carretera. La premura de la fiesta de mi hija, no había tenido tiempo de decírselo, y cuando terminé de contarle mi historia se quedó completamente nerviosa, y con miedo ella pensaba que ya habíamos pasado lo difícil. Y es que ella en una ocasión también le tocó ser testigo de lo que les cuento, meses después de haber realizado el viaje que cambió mi destino. Una noche llegué a casa, guardé el tráiler en el terreno que anteriormente utilizábamos y que estaba en el mismo lugar donde construimos nuestra casa, aquí desde donde les escribo. Esa noche llegué y mientras mi esposa me preparaba la cena, me metí de inmediato a ducharme, cosa de la que ella se percató por estar en la cocina, apurada cocinando. Lo que ella cuenta es que cuando ya estaba lista la comida, la sirvió y comenzó a gritarme que ya estaba la cena, pero yo nunca escuché nada. Mi mujer relata que me gritó en varias ocasiones, hasta que decidió salir a buscar el tráiler, porque yo siempre tuve la maña de comenzar a limpiar la unidad cada que llegaba de un viaje, y eso fue lo que ella pensó. Cuando gritó por última vez mi nombre, ella dice que recibió 3 golpes en la caja del tráiler,
como si me hubiese quedado encerrado, y caminó apresuradamente para ayudarme. Ella cuenta que mientras caminaba hacia la caja, escuchó como si yo estuviera pidiendo ayuda, y nuevamente golpeaba en el contenedor. Fue en ese momento en que emprendió la carrera, y como pudo abrió las puertas de la caja, pero al hacerlo solo sintió una ráfaga de viento que salió del contenedor. En ese momento sintió miedo, pues no había nadie dentro de la caja, y lo peor de todo es que mi señora cuenta que sentía como si alguien la observara desde el fondo del contenedor. Al sentirse asustada, de inmediato regresó a la casa, y fue cuando me la topé saliendo del baño. Ella estaba bastante alterada y llorando, diciéndome que la acababan de espantar. También me quedé sorprendido. Me puse mi playera y salí con mi linterna para ver de qué se trataba, y ella iba detrás de mí. Cuando llegamos a la caja, alumbré hacia el fondo, pero no había nada. Cerré el contenedor y regresamos a la casa para cenar. Y así fue como comenzaron todos los acontecimientos paranormales que comenzamos a vivir desde hace 2 años. Pero bueno, en algún momento les escribiré más de los relatos que me han tocado pasar. Gracias por dejarme escribirles este correo. Saludos. Me llamo José. Mi hija me platicó de tu canal y me pidió que te enviara esta experiencia que viví para que la puedas narrar. Yo soy fletero y llevo muebles pesados de un lugar a otro. Aquel día estaba cansado de conducir mi camión durante horas en la carretera. Ese día me había enfermado de gripa y tontamente me tomé unas pastillas que me dejaron somnoliento. Estaba buscando un lugar para descansar, así que mientras cruzaba una zona con un bosque cercano, me atreví a bajar del camión e irme a deambular por ahí y quizás hasta echarme una siesta. Como nadie controla mi horario e iba muy bien de tiempo, me podía dar ese lujo. Aquel lugar emitía una extraña sensación, como si algo maligno se escondiera entre los árboles. Fue algo que capté casi de inmediato, pero no quise prestarle atención. Después de caminar durante un rato, encontré un pequeño claro en el medio de los árboles. El sol estaba dando directamente. Me quedé ahí con el frío que hacía. Iba a venir muy bien un baño de sol. Me senté en las raíces de un árbol que estaba por allí y me recargué en el tronco. Miré al cielo y me empecé a relajar. Sin embargo, al bajar la mirada noté algo que de inmediato me arrebató el sueño y la tranquilidad. Me di cuenta que había restos de utensilios y cosas muy extrañas. Lo primero que vino a mi mente eran rituales. En gran parte del claro había velas derretidas, hierbas secas y hasta cristales rotos. Estos estaban esparcidos por el suelo. No podía creer lo que veía. Yo la verdad es que soy muy creyente de estas cosas, así que el solo hecho de estar ahí me dio muy mala espina. De repente oí un ruido. Este se escuchaba detrás de mí. Me giré lentamente para ver qué era y casi me desmayo del susto. Frente a mí estaba una ave negra enorme. Esta parecía un buitre. Yo calculo que al menos tenía 1 metro de estatura. Tenía ojos brillantes que me veían directamente. Emitió un chillido agudo que me heló la sangre. Sus chillidos eran tan fuertes que parecían sacudir el bosque entero. No podía moverme ni gritar. Estaba totalmente paralizado. La criatura se acercó lentamente. A
amenazante con sus alas extendidas, como si fuera a atacarme en cualquier momento. Pero entonces se detuvo justo delante de mí y me miró fijamente con sus ojos rojos. Antes, por alguna razón, recuperé mis sentidos y empecé a correr por donde había venido tan rápido como pude y sin mirar atrás. Una vez que pude salir del bosque, me subí a mi tráiler y me fui lo más rápido que pude. Yo creo que eso que vi fue una bruja, pero quién sabe, pudo haber sido hasta un nahual o alguna otra cosa. Muchas gracias por leerme. Un saludo a su audiencia de parte de mí y de mi hija. Hasta luego. Antes que nada me presento. Me llamo Juan. Llevo más de 15 años manejando camiones. Sí, es un trabajo pesado. Mucha carretera y mucho pueblo olvidado por Dios. Mucho café malo en gasolineras de mala muerte. He visto de todo. Animales atravesando la carretera. Conductores borrachos provocando accidentes feos. Pero todo eso no es comparado en nada con todo lo que voy a contarles. Era de noche con un frío tan fuerte que no se quitaba ni con 3 chamarras. Estaba en una carretera de esas que casi ni en el mapa salen. Entonces llegué a un puente alto, un puente del montón, común y corriente. Abajo había un río y algo me hizo frenar. Había una figura cerca del medio del puente parada, justo al borde. Era una mujer vestida toda de blanco. Ella estaba llorando. Tenía las manos en el rostro. No es que sea un pan de Dios, pero hasta eso me gusta ayudar a la gente. Así que me detuve. Dejé el camión al lado de la carretera más adelante del puente. Lo dejé en neutro y me bajé. No sabía qué esperar, pero algo me decía que debía llegar a ella rápido. Tenía la sensación de que se iba a lanzar, así que corrí como nunca. Desde unos metros antes, le empecé a gritar cosas como: «Oiga, señorita, ¿todo está bien?». Pero ella ni se inmutó, como si yo no existiera, como si todo a su alrededor no existiera. Y yo estaba a punto de llegar a ella. Estiré la mano pensando que tal vez podría agarrarla y así evitar que hiciera alguna tontería. Pero en ese momento vi cómo ella saltó. No lo podía creer. Les juro que sentí que se me paraba el corazón en seco. Llegué al borde del puente, casi tropezando, con la respiración entrecortada y el corazón saliéndoseme. Miré hacia abajo buscándola en el agua, buscando alguna señal o algo que me dijera que esto no había pasado de verdad. Y efectivamente, no había nada. No se veían ni las burbujas, solo era el río oscuro siguiendo su curso como si nada hubiese pasado, como si la mujer nunca hubiera estado ahí. Y ahí me quedé pegado al borde del puente, mirando hacia ese río. Yo me preguntaba si realmente había visto lo que creo que vi. Después de que la mujer saltara, yo no sabía qué hacer. Me quedé allí con la cara de tonto mirando el río oscuro, como si esperara que de un momento a otro saliera una mano o algo. Parecía que el río se lo hubiera tragado. Llamé a emergencias y esperé. Me quedé ahí cerca un buen rato esperando. Fue
fumándome todos los cigarros que tenía de los nervios y dejando el motor del camión encendido para no quedarme tieso del frío. Horas después llegaron. Me hicieron un montón de preguntas. Buscaron en el río y alrededores, pero nada. Ni un rastro de la mujer. Me tomaron declaración y todo como si fuera una película, pero al final se fueron. Me dijeron que no había reportes de mujeres desaparecidas en la zona, que quizás fue una ilusión óptica o que estaba cansado. O sea, me trataron como si estuviera loco. Vaya. Al final cada quien se fue por su lado. La verdad, me quedé con un coraje porque sentí que a los policías ni les importó. No sé cómo funciona o debería de funcionar este tipo de cosas, pero el hecho de que todo el mundo se fuera a sus actividades normales sin haber una investigación apropiada me molestó bastante. Pero bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Estas 4 experiencias vividas por traileros. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban y en general que comenten, compartan, den like. Eso nos ayudará a seguir creciendo. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.